Estimados estudiantes, en el día de hoy vamos a ver la segunda parte del módulo 1 de estadística descriptiva. En el módulo anterior, en la presentación anterior, realmente lo que hicimos fue conocer qué tipo de variables teníamos y cuáles eran las representaciones gráficas adecuadas de acuerdo con nuestro conjunto de datos. En el día de hoy lo que vamos a observar es entonces cuáles son las medidas descriptivas que vamos a utilizar y entre ellas las medidas de tendencia central, de posición, dispersión, forma y apuntamiento. Para empezar, es importante que definamos varias cosas. Primero, siempre que hablamos de estadística descriptiva, estamos haciendo a un conjunto de valores que están resumiendo la información. Ya sabemos cómo hacer resúmenes descriptivos a través de gráficos, de acuerdo con los gráficos más adecuados según la variable, y en el día de hoy lo que vamos a mirar es cuáles son esos valores de resumen que me permiten también hablar de mis datos, como la media, la moda, el rango intercuartílico, entre otros. Estos valores nos van a ayudar también a encontrar patrones o relaciones y nos va a permitir entonces también sacar conclusiones de nuestros datos. Pero más adelante, después de este módulo, vamos a empezar con la inferencia estadística y les adelanto que cuando hablamos de inferencia estadística ya entonces estamos haciendo conclusiones de la población de donde sacamos estos datos, para resumir. Y eso lo hacemos a través de un proceso de muestreo. Bien, ahora, para empezar es importante que reconozcamos o diferenciemos más bien cuál es la diferencia entre población y muestra. Cuando hacemos referencia a población estamos hablando de un grupo de unidades que tienen alguna característica en común. ¿Cuál tipo de característica en común? Pues de acuerdo con mi objeto de estudio. Yo puedo ser una encuestadora, trabajar en una empresa encuestadora y hacer encuestas a familias, por ejemplo, ser botánico, trabajar en bosques y hacer algunas medidas específicas en determinados bosques, trabajar con bacterias, si soy químico y trabajar en mi unidad de estudio pueden ser algún compuesto químico, en fin. Es importante entonces también saber que esas unidades de la población pueden ser finitas o infinitas de acuerdo si sabemos o no el tamaño de la población. Es importante entonces, siempre nosotros partimos de una población objeto de estudio a partir de la cual nosotros tomamos una muestra. Y de esa muestra que vamos a tomar nos va a generar los datos. Esos datos es una medida indirecta de lo que está pasando en la población y sobre eso generamos entonces una conclusión. En estadística, entonces, cuando a esa actividad de sacar datos o de cualquier actividad que me permita generar datos es lo que le llamamos experimento. Ya entonces hemos visto los diferentes experimentos y cuando hablamos de variable estamos hablando de cualquier característica o atributo que estamos midiendo. Entonces, si estamos, por ejemplo, midiendo la longitud del ala de un género de aves, entonces nuestra variable va a ser longitud. Entonces, o puedo cuantificar la longitud rostro-cloaca de algún vertebrado, o cuantificar el número de individuos por especie, color de ojos, nacionalidad, estrato socioeconómico, en fin. Mi variable es la característica o el atributo que le estoy midiendo, entonces, a los datos de la población medidos a través de una muestra. En las medidas descriptivas, entonces, también hay un concepto importante antes de empezar. Siempre aquí el objetivo que estamos observando, que estamos persiguiendo es seleccionar un número único que me permita decir algo de mis datos. Eso es lo que se define como estadística o medida descriptiva. Hay una anotación importante que hay que tener cuidado. Siempre que hacemos referencia al tamaño, a n mayúscula, estamos haciendo referencia al tamaño de la población, mientras que cuando hablamos o hacemos notación con n minúscula, nos estamos refiriendo al tamaño de la muestra. Las medidas de tendencia central se denominan así porque estamos hablando de un número que está situado en el centro de la distribución de los valores. La primera y más conocida es la famosa media, promedio o media aritmética. ¿Cómo se calcula? Se calcula de una manera muy sencilla que ya todos conocen. Nosotros hacemos una sumatoria de todos los valores que tengamos y la dividimos entre el conjunto de datos. Que hay que tener en cuenta que cuando estamos hablando de la media de la población, esa se representa como mu y estamos dividiendo en el número como es población, hacemos referencia a una n mayúscula y cuando hacemos referencia a la media muestral o la media de la muestra, ya la notación cambia y hablamos de x bar.
El cálculo es exactamente lo mismo, hacemos una sumatoria de los valores y acá dividimos sobre el número de datos, que aquí se representa como n minúscula por estar hablando de la muestra. La media como medida de tendencia central tiene grandes ventajas, pues es fácil, todos sabemos interpretarla, usarla, medirla fácilmente, tiene un cálculo sencillo, se realiza con todos los valores, no se exceptúa ninguno, etcétera, etcétera. Sin embargo, hay que tener cuidado porque no siempre debe utilizarse. ¿Y por qué? Porque es supremamente susceptible a valores extremos dentro de mi base de datos, dentro de mi conjunto de datos. Si yo tengo valores muy extremos o si mi distribución de mis datos es muy asimétrica, no es una medida confiable, no se debe utilizar. A su vez, no se debe utilizar en todas las variables. Tiene un sentido lógico aplicarlas para unas sí, para otras no. Por ejemplo, no es informativa para variables discretas. No podemos hacer referencia al número promedio de hijos de 2.3 hijos por familia, porque estamos hablando de una variable cuantitativa de tipo discreto. Fijémonos en este ejemplo, siempre que hablemos de media central pensemos como un punto de equilibrio. Yo puedo tener entonces 4 notas, tengo que tener 4 notas de 4 y una nota de 0. Al hacer yo este cálculo estoy obteniendo una medida de tendencia central 3. A pesar de tener 4 notas sobre 4, como no tengo ningún valor que esté ponderando estas notas, mi punto de equilibrio va a estar siempre sobre 3. ¿Eso qué quiere decir? Que los valores extremos van a estar influenciando siempre ese punto de equilibrio. Y adicionalmente hay que tener en cuenta que este valor que estoy calculando como media no siempre o no necesariamente es un valor que yo esté observando dentro de mis datos. Otra media también muy utilizada es la media geométrica. La media geométrica es utilizada con datos principalmente cuando son expresados a manera de porcentajes. O proporciones. Y se utiliza mucho para hacer el cálculo de tasas de crecimiento porcentual a través del tiempo. ¿Cómo se expresa? La notación X barra G, que es el promedio o media geométrica, pero fijémonos que hacemos es la raíz cuadrada de mis valores expresados en proporción y el índice de esta raíz hace referencia al número de valores que yo tengo acá. Siempre la media geométrica va a ser inferior a la media aritmética. Estos valores se expresan como proporción y aquí nace otra definición importante, que es el factor de crecimiento. No solamente lo debo expresar a manera de proporción, sino que lo debo expresar como 1 más el valor expresado en proporción. Ya vamos a ver un ejemplo. Finalmente, cuando hago la raíz, en función, ya sabemos que el índice es el número de datos que tengo acá, ese valor lo debo transformar a otro, debo expresarlo como el valor invertido. Dice al principio, si aquí lo calculé como 1 más la proporción, el cálculo de esta raíz finalmente lo debo expresar como ese valor menos 1 por 100. Vamos a ver un ejemplo para entenderlo más claramente. Pensemos entonces en la rentabilidad de un título en las últimas semanas. En la primera semana el 3%, en la segunda el 1%, el 3 el 1.5% y así sucesivamente. Tengo incluso un valor negativo, menos el 2% y el sexta semana el 1%. Voy a expresar estos datos en proporción. Observemos, este es el 0.03, 0.01, 0.015, porque si lo expreso como 0.15 sería el 15%. Hay que tener cuidado. Acá menos 2%, que será menos 0.2 y así sucesivamente. ¿Cómo calculo el factor de crecimiento? Recordemos, 1 más la proporción. Entonces 1 más 0.03 y así sucesivamente. Hago el factor de crecimiento. ¿Qué debo hacer ahora? Entonces hacer el cálculo de la raíz de estos valores. Entonces utilizo la raíz de ¿cuántos valores tengo? Tengo 6 valores. Raíz sexta de este valor por este, así hasta que tenga todos los valores. ¿Cuánto me da esto? 1.00833. Finalmente, entonces, ¿cómo expreso mi media geométrica? Entonces, la tasa promedio de rentabilidad es 1 menos este valor que proviene del cálculo multiplicado por 100, me da en términos de proporción 0.83, que expresados en porcentaje es el 83%. Otra medida descriptiva es la media móvil. Y la media móvil o running mean en inglés permite ver tendencias a lo largo de plazos, a lo largo del tiempo.
Un ejemplo muy práctico y muy cercano en biología es, por ejemplo, el índice, la manera como se calcula el índice oceánico del niño. El índice oceánico del niño ya se establece en que hay unos eventos cálidos cuando el umbral de temperatura supera los 0.5 grados centígrados y son estos picos que estemos aquí en rojos, es decir, tenemos en periodos muy cálidos y estamos frente a un fenómeno del niño, y cuando ese umbral de la anomalía está por debajo de 0.5 y esos valores son negativos, hay poco calor, entonces estamos frente a un fenómeno de la niña. ¿Cómo calcula la media móvil? Lo que se hace es calcular el promedio de las anomalías cada 3 meses. Como es cada 3 meses, por eso se le denomina media móvil. Por lo tanto, para el valor para el primer trimestre del año es la media generada de las anomalías de diciembre, enero y febrero. Para el segundo trimestre es enero, febrero, marzo y así sucesivamente. Otra medida descriptiva u otra media muy utilizada es la media ponderada. La media ponderada se utiliza principalmente cuando tenemos un conjunto de datos y en cada uno de ellos, de ese conjunto de datos, hay un peso o hay una importancia. Las variables o nuestros datos los podemos ponderar de acuerdo a un índice de importancia. ¿Cómo hacemos su notación? X barra W o X barra P también se utilizan, lo podemos ver así en diferentes textos. Lo que hacemos entonces es que a cada valor, a cada uno de nuestros datos, lo multiplicamos por un peso de importancia y lo dividimos sobre la sumatoria de todos los pesos que tengamos. Y es de amplio uso en biología porque también permite cuantificar varios aspectos ecológicos como los nichos. Vamos a ver el primero. En este ejemplo es el ejemplo más común que ustedes conocen, es la manera como ustedes sacan las notas, el promedio semestral de acuerdo con sus notas. Entonces supongamos un estudiante de biología que está en cuarto semestre, estas son las materias que está viendo, estadística tiene 3 créditos, metazoa 6, fetafita 6, microbiología 6, y estas son cada una de las notas en cada una de las asignaturas. ¿Qué debemos hacer? A cada valor lo multiplicamos por este peso porque cada materia tiene un crédito distinto, un número de créditos distintos. Hacemos la sumatoria de X por W y finalmente lo dividimos entre la sumatoria de cuántos créditos estás viendo, que en este caso serían 20. Al final, entonces tenemos que el promedio ponderado es 3.54. Como les decía hace un momento, la media ponderada tiene también un amplio uso en biología porque me permite hacer el cálculo de los óptimos de distribución de las especies. En el ejemplo que tengo acá, vamos a observar que tenemos en esta columna, tenemos las abundancias de la especie 1, estos son peces, esta es la abundancia de la especie 2, y fijémonos que en la tercera columna tenemos los valores de temperatura en las cuales los registramos. Entonces tenemos en este sitio que tenía 14.3 grados centígrados, encontré 23 individuos de la especie 1 y 211 individuos de la especie 2. Mientras que en este punto que tenemos acá, que tenía una temperatura de 16.7, observemos que tenemos un patrón completamente distinto. Para la abundancia de la especie 2 es 89 y la abundancia de la especie 1 es 234. Finalmente, entonces, tenemos diferentes sitios en donde íbamos registrando el valor de la temperatura y el número de individuos que estábamos observando o capturando de cada una de estas dos especies. ¿Cómo calculamos entonces la media ponderada? Multiplicamos cada uno de los valores de las abundancias por el respectivo valor de temperatura, aquí en este caso, sobre qué estamos ponderando. Lo que estamos ponderando en estos momentos entonces es la abundancia de las especies. Entonces fijémonos que cuando multiplicamos entonces aquí el peso, ¿quién lo está dando? Aquí lo están dando el número de individuos en cada especie, porque el valor de la temperatura es el valor del sitio, pero la cantidad de especies es bastante distinta de acuerdo con la especie que esté observando. En este caso entonces hago la sumatoria para la especie 1 de las multiplicaciones de W sub I por X sub I, la multiplicación de la X2,
Y aquí ya entonces lo que hago es dividirlo dividido entre las ponderaciones. ¿Cuál es la ponderación? Entonces dependiendo. Si estoy calculando la media ponderada para la especie 1, entonces pondero sobre las abundancias totales encontradas en la especie 1 porque estoy ponderando por las abundancias de las especies, y en el caso de la especie 2 entonces lo divido por la cantidad de datos, en este caso cantidad de individuos de la especie 2. Otro tipo de medida descriptiva es la mediana. A diferencia de la media, la mediana tiene unas ventajas, unas grandes ventajas. Cuando hablamos de mediana, entonces ya no estamos hablando del punto medio de equilibrio, sino aquel valor, que este sí es un valor que yo observo, aquel valor que me está dividiendo mi conjunto de datos en un 50%. Es un valor que me parte los datos en el 50% de las observaciones de manera simétrica. ¿Cómo hacemos la notación? En diferentes libros lo podemos ver como ME, MD o X, este tipo de barra, una barra distinta. Y hay algo muy importante de la mediana, es que la mediana no es afectada por valores extremos. Es un estadístico muy, muy robusto. ¿Cómo se calcula? Bueno, de acuerdo, hay dos maneras de calcularlo. Si usted tiene un número impar de datos, como en el caso que tenemos acá, supongamos que yo aquí tuviera los valores de estatura de 3, 6, 7 personas. Esas 7 personas, yo tengo aquí un número par que me dice que es cuál es el valor que le parte el 50% de datos hacia arriba y el 50% de datos hacia abajo. Un punto importante antes de esto. Siempre que yo antes de calcular la mediana, yo debo organizar mis datos de forma ascendente, es decir, de valor más pequeño al valor más grande. Y en ese caso, la mediana, una vez organizados los datos, es aquel valor que me divide 50% hacia arriba y 50% hacia abajo. Pero cuando yo no tengo valores que son impares, yo tengo un número par de datos, yo lo calculo de otra manera. Entonces, si yo tuviese otra persona acá, ya no tendría 7 personas, sino 8, en ese caso entonces tomaría los dos valores del centro, el valor de la mitad, en este caso, divido n sobre 2, si tuviese 8 datos, entonces sería el número 4 y el número 5. Y sobre esos dos valores hago el promedio y esa es mi mediana. Vamos a ver un ejemplo para que nos quede más claro. Observemos este conjunto de datos. Yo tengo la nota 1, nota 2, nota 3, nota 4, y estos son mis diferentes tipos de notas. Estas son 5 notas y en este momento pues los define así. En la primera saqué 1, la 2, la 3, 4 y en la última saqué 5. ¿Cuál es la mediana? Aquí yo tengo 5 datos, la mediana saqué el valor que me parte al 50% hacia arriba y 50% de los datos una vez ordenados los datos. Aquí yo tengo que mi mediana es 3. ¿Sí? Coincidencialmente en este ejercicio también mi media es 3. ¿Qué ventajas tiene la mediana? Que no se ve afectada por la presencia de datos extremos o outliers, como lo vamos a ver más adelante. Es muy fácil de calcular y es muy fácil de entender y es muy utilizada y siempre se recomienda utilizar cuando tenemos nuestros datos. Tiene una distribución muy asimétrica. Es siempre importante que en el momento en que tengamos una distribución de datos muy asimétrica, utilicemos la mediana y no la media. Porque recordemos que la media es un valor que se ve afectado por datos extremos. Ahora bien, ¿cómo calculamos los valores? ¿Cómo calculamos la mediana cuando tengo valores, cuando tengo un número par dentro de mis datos? Entonces aquí yo tengo 12 estudiantes, 12 a los cuales les medí a cada uno de ellos su estatura. Entonces pregunté su estatura, ¿cómo voy a calcular la mediana? El primer paso que debo hacer es organizar los datos del menor valor al mayor valor. ¿Recuerdan entonces cómo lo hacíamos? Buscaba el número n dividido en 2. Si yo tengo aquí 2 estudiantes, n dividido en 2, ¿cuál es? El número 6. Una vez organizados los datos, pues yo busco 1, 2, 3, 4, 5, 6 y el siguiente valor es n más 1 sobre 2. Entonces mi siguiente valor es este valor que es el de la mitad y el que le sigue. Sobre estos dos valores calculo un promedio. Entonces en este caso yo tengo que promediar
el valor del estudiante número 2, que es 1.68, y el valor de la estatura del estudiante número 6, que es 1.69, dividido en 2, me da una mediana de 1.685. Recordemos, cuando n es par, cuando yo tengo un conjunto de par de datos, entonces utilizo el valor de la mitad con el valor de la mitad más 1. Fíjense que aquí estoy hablando de una posición de los datos. O sea, yo aquí en la mediana sí estoy reportando un dato que estoy observando dentro de mi conjunto de datos. Entonces, es importante que entendamos esta. Otra medida de tendencia central es la moda. La moda se define como el dato que más se repite. Cuando hablamos del dato que más se repite, entonces es muy fácil de identificar en los gráficos. Se puede utilizar en cualquier tipo de variable, pero es más aconsejable utilizarlo cuando la variable es categórica y cuando estamos haciendo observaciones de conteos o frecuencias de cada categoría de la variable. Puede pasar diferentes escenarios. Es posible que, ¿cómo la podemos identificar? Primero que todo. Entonces, cuando nosotros tenemos un histograma, en ese histograma entonces podemos observar, como en el caso de acá, acá tenemos en un histograma y acá sobre el eje de las Y, que tengo pues las frecuencias y aquí están los valores de mi variable porque estamos frente a un histograma, esto no es un diagrama de barras, ¿ok? ¿Cuál es el valor que tiene más frecuencia de datos? Entonces, este es el valor que tiene más frecuencia. Por lo tanto, esta es mi moda porque es el número que más se repite, pues el que más conteos tiene este valor. En este escenario yo digo que mi distribución es unimodal porque tiene una sola moda. Pero puede ocurrir que yo tenga un tipo de datos, una distribución de datos donde yo tenga dos modas y fijémonos que yo tengo dos barras exactamente de la misma altura, con la misma frecuencia de los datos. Aquí yo hablo de una distribución bimodal, pero puede ocurrir en que hayan más de dos valores de moda y en ese caso hablo de una distribución multimodal. Ahora vamos a las medidas de posición. Cuando hablo de medidas de posición estoy hablando de unos valores que calculamos sobre nuestra variable y que me dividen el conjunto de datos en partes iguales. ¿Cuáles son esas medidas de posición? Entonces son cuartiles, quintiles, deciles y percentiles. Vamos entonces primero con los cuartiles. Cuando hablamos de cuartiles estamos hablando de tres valores que me dividen el conjunto de datos en cuatro partes iguales. Estoy hablando del cuartil 1 que me divide, ojo que esto es idéntico a la mediana, yo primero debo organizar mis datos del menor a mayor y calculo el cuartil 1. El cuartil 1 es aquel valor dentro de mis datos que por debajo de él me deja el 25% de los datos. El cuartil 2 es exactamente la misma mediana. Ya sabemos que la mediana, sabemos cómo calcularla y sabemos que me parte el conjunto de datos en un 50% de datos hacia abajo y un 50% de datos hacia arriba. El cuartil 3 lo que hace entonces es cuantificar qué es lo que hace. Acumula de aquí hacia abajo el 75% de los datos. Entonces yo tengo tres datos que me cuantifican o que me dividen mi distribución de datos en el 25, 50 y 75. Este último rango, entonces yo tengo aquí en este último pedazo, me falta un 25% de los datos y aquí yo tengo todo el 100% de distribución de mis datos. ¿Cómo calculo los cuartiles? Es una fórmula muy sencilla, entonces si estoy en el primer cuartil es el primer cuarto de n más 1. Entonces si yo tengo 20 datos sería 21, un cuarto por 21 y si voy a cuantificar el cuartil 3 sería 3 cuartos de n más 1. Recuerden que n es el número de datos. Eso también es muy fácil observarlo aquí en este tipo de diagrama. Esto es un histograma y lo que tenemos entonces es cuando yo tengo una distribución que es así absolutamente simétrica, este valor central corresponde a la media, a la mediana y a la moda. Cuando mi distribución es simétrica, media, mediana y moda están en el mismo punto. Y obsérvense que al lado y lado de él está el 25 y 25% de los datos. ¿Qué quiere decir? Que toda esta área sombreada me está acumulando, este punto me está acumulando el 50% de los datos hacia abajo y 50% de los datos hacia arriba. El cuartil 1 entonces
hacia abajo hasta este punto acumula el 25%, la mediana acumula de aquí para abajo el 50% de los datos y el cuartil 3 entonces lo que está haciendo es acumular el 75% de los datos de aquí hacia abajo. Vamos a hacer un ejemplo para poder entender un poco más claramente cómo se calculan los diferentes cuartiles. Me piden entonces calcular el cuartil 1, 2 y 3 y el mínimo y el máximo de estos dos conjuntos de datos. Yo tengo la longitud de acículas de dos especies de pinos, aquí tengo Pinus halapensis y tengo un total de 15 datos, y la longitud de las acículas de otra especie que es Pinus torreyana con un total de 18 datos. El mínimo y el máximo, como ya tengo entonces organizado, siempre que antes de calcular los diferentes cuantiles yo tengo que tener organizados mis valores de menor a mayor para cada uno del set de datos, entonces el mínimo para la Pensis es 7.2 que observamos acá y 12.8, mientras que para Torrellana entonces tenemos 21.2 y 33.7. Ya de entrada podemos ver entonces que hay unas acículas, que hay una distribución muy distinta de acuerdo en las especies. Hay una especie que al parecer tiene acículas mucho más grandes que la otra. ¿Cómo vamos a calcular entonces los cuartiles? Recordemos cómo se cuantifican los cuartiles. El primer cuartil, que es el que me acumula el 25% de los datos, ¿cómo lo cuantifico? Entonces el primer cuartil para Pinus halapensis, entonces tengo 15 datos más 1 por un cuarto me da 4. 4 hace referencia a la posición, entonces cuento 1, 2, 3 y 4. ¿Cuál entonces es mi primer cuartil? En el caso de halapensis es 8.5. En el caso de Torrellana, ese mismo cálculo me da 4.8. ¿Eso qué quiere decir? Que tengo que contar 1, 2, 3 y 4, que en este caso sería 1, 2, 3 y 4, sería 23.1. Pero el valor me da 4.8. 4.8 me da más cerca del quinto valor y en ese caso entonces es por eso que el primer cuartil es 23.7 como lo tenemos acá. La mediana, ustedes ya saben que la mediana es el cuartil 2, ya aprendimos a calcular la mediana y finalmente el cuartil 3 como es, nuevamente el n más 1 por 3 cuartos, en el caso de halapensis me da la 12ª posición, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12, en este caso el cuartil 3 es 10.9. Y para Pinus torrellana es 14.25, que en este caso la posición 14.25, que está más cerca de 14, en este caso es 29.7. Estos valores que yo tengo acá, el cuartil 1, cuartil 2, cuartil 3, es lo que se representa cuando nosotros hacemos un gráfico tipo boxplot o también de cajas y bigotes, como se denomina en español. ¿Esto qué es lo que me está representando un boxplot? Un boxplot es una representación gráfica basada en cuartiles. La parte inferior de la caja, como vemos acá, esta parte inferior de la caja, vamos a ponerlo de un color más visible, esta primera parte inferior de la caja hace referencia al cuartil 1. La línea que tenemos acá hace referencia a la mediana o cuartil 2. Y esta parte superior de la caja hace referencia al cuartil 3. Entonces, el boxplot es una representación gráfica basada en estos cuartiles que acabamos de aprender a cuantificar. Más adelante vamos a observar otras características del boxplot. Dentro de las medidas de posición también podemos tener no solamente cuartiles, que son, ya saben que son 3 datos que me parten la distribución de mis datos en 4 partes iguales. También puedo tener entonces quintiles, y quintiles hacen referencia a 4 valores que me dividen la serie de datos en 5 partes iguales. Mientras que cuando hablo de deciles, hablo de 9 valores que me distribuyen o me parten la distribución de mis datos en 10 partes iguales, y cuando hablo de percentiles ya me parte absolutamente todos los valores, son 99 puntos que me distribuyen 100 partes iguales todos mis datos. Después de los cuartiles, lo más utilizado son los percentiles. Entonces los percentiles es algo muy sencillo también. Fijémonos en este ejemplo.
El cuartil 1 era aquel cuartil que me acumulaba el 25% de los datos. La mediana, el 50%, de aquí hacia abajo acumula el 50% y el cuartil 3 el 75% de los datos. ¿Eso qué quiere decir? En el cuartil 3 es lo mismo que yo hablara del percentil 75, porque es aquel dato dentro de mi conjunto de datos, aquel dato que acumula de ahí hacia abajo el 75% de los datos, ¿sí? Y deja por encima el 25%. En el caso del primer cuartil, es lo mismo que yo dijera que es el percentil 25, porque debajo de él está acumulando el 25% de los datos. La mediana, que es el cuartil 2, vendría siendo el percentil 50, porque también acumula el 50% de los datos. Aquí tengo un gráfico que me representa entonces todos los diferentes cuantiles, quintiles, deciles, percentiles y cuartiles. Lo que les decía hace un momento, si yo hablo del percentil 50, es aquel con número dentro de mis datos que me acumula el 50% de los datos hacia abajo, es decir, la misma mediana, es decir, el mismo cuartil 2 y es el mismo decil 5, quinto decil. Si estoy hablando entonces del percentil 20, estoy hablando de aquel percentil que me acumula el 20, de aquí hacia abajo se están acumulando el 20% de los datos, que es lo mismo que hablar del decil 2. Cuando hablo del percentil 75, el percentil 75 es exactamente el mismo cuartil 3 como lo veíamos acá, o el percentil 80 es aquel percentil que me acumula de aquí hacia abajo el 80% de los datos, o el decil 8 o el quintil cuarto. Veamos otro ejemplo de aplicación. Si a ustedes le dicen que de un conjunto de 20 personas, tú eres la persona más alta, tú eres la cuarta persona, a ti te dicen, de un conjunto de 20 personas, tú eres la cuarta persona más alta del grupo. Entonces, ¿qué te debes imaginar primero? Que tienes el más pequeño al más grande y tú dices que estás entre la cuarta persona más alta. Entonces, figúrate que tú estás acá. Este eres tú. Si tú eres la persona más alta de un conjunto de 20 personas. Y te hacen la pregunta, ¿en qué percentil estás? ¿Cuántas personas hay? 20. Si hay 16, pues si tú eres la cuarta persona, sabes que debajo de ti hay 16 personas que están por debajo de su posición. ¿Qué porcentaje representa 16 de 20? El 80%. Es decir, eres el percentil 80 y si mides un 80, pues esa es el percentil 80 de esta distribución de los datos. Otro ejemplo, si a ustedes les dicen, si su promedio en la universidad se encuentra en el séptimo decil, ¿usted qué puede concluir? ¿Cuál es el porcentaje de estudiantes que obtuvieron un promedio inferior al suyo? Si se encuentra en el séptimo decil, pues si se encuentran en el séptimo decil, el 70% de los estudiantes obtuvieron un promedio inferior al suyo, mientras que el 30% de los estudiantes obtuvieron un promedio superior al suyo. Otra medida bien importante son las medidas de variabilidad de dispersión. El grado de dispersión de los datos alrededor de la media es supremamente importante porque nos habla de variación. Entonces esta es una medida, aparte de las medidas de tendencia central y de posición, las medidas de variabilidad también nos aportan muchísima información sobre nuestro conjunto de datos. Observemos este gráfico. Cuando yo tengo un histograma y yo encuentro que mi distribución es como la que está aquí en rojo, yo observo que la distribución es absolutamente simétrica y es bastante estrecha. Esto me quiere decir que yo tengo valores, como está muy estrecho, yo tengo valores muy similares. Todos estos valores son muy similares y están fluctuando alrededor de esa media que encuentro acá. Estos valores son muy similares porque hay poca variación, todos están muy juntos. Mientras, en el caso de la siguiente distribución que está en azul, yo observo que la distribución es más achatada y la curva es más aplanada y por lo tanto es mucho más amplia el área bajo la curva. Esto lo que me está diciendo es que tenemos valores más dispersos, por lo tanto que hay una alta variación.
Estas medidas que vamos a ver a continuación me hablan de la variabilidad y la dispersión. ¿Cuáles son? El rango intercuartílico, la varianza y la desviación estándar y el coeficiente de variación. Vamos entonces a volver al mismo ejemplo de la longitud de acículas y vamos entonces a observar el rango de los datos. El rango de los datos es una medida relativamente razonable para medir variabilidad, porque lo que estoy haciendo es cuantificar el dato mayor. Al dato mayor le resto el dato menor, y en este caso para Pino Salapensis sería 5.6, mientras que para Torrellana sería entonces 21.2 menos 33.7, 12.5. Eso ya de entrada, ¿qué me puedo decir? Si el rango de mis datos aquí, el delta es 5.6 y aquí es 12.5, yo ya puedo considerar que indiscutiblemente Pinos Torrellana tiene valores más dispersos, pues porque también, no solo más dispersos, sino que son mucho más amplios, más grande la especie. En R se calcula con la función range. Ahora vamos a ver el otro concepto, que es el rango intercuartílico. Nosotros ya sabemos de dónde parte, qué es el cuartil 1, ya sabemos entonces qué es cuartil 1, cuartil 2, que es la mediana, y ya sabemos qué es el cuartil 3 y cómo lo cuantificamos, y ya sabemos que a partir de esos tres datos nosotros podemos hacer una caja para poder establecer o para poder hacer un boxplot. Es supremamente útil el rango intercuartílico. Cuando hablamos del rango intercuartílico estamos hablando de este espacio que hay entre el cuartil 1 y el cuartil 3. Fíjense que aquí están los valores más pequeños, miren la escala de valores, y aquí están los valores más grandes. Por lo tanto, entonces aquí tengo los valores más altos en el cuartil 3 y aquí en el cuartil 1. El rango intercuartílico es la resta que hay entre el cuartil 3 y el cuartil 1, y es muy útil para para poder establecer y describir si las distribuciones son sesgadas o no, y siempre es usado como una regla del pulgar para poder identificar los famosos outliers. Cuando hablamos de outliers, estamos hablando entonces de unos datos que son atípicos. ¿Cómo observamos esos datos atípicos o cuáles son? Los datos atípicos se definen como aquellos datos que están por encima de 1.5 veces el rango intercuartílico. En algunos programas, estos valores que observamos acá como outliers, en algunos programas, estos valores que están acá se observan como si fueran solamente puntos, y otros por acá los colocan como estrellas más alejados. Vamos a ver de qué se trata y vamos a hacer un ejemplo de cómo calcular los outliers, el rango intercuartílico, y cómo se interpreta dentro de una distribución, un boxplot. Observemos estos datos. Tenemos como ejemplo los datos de población por ciudades. Tenemos diferentes tipos de ciudades en 10.000, estos son en unidades de 10.000 habitantes, es decir, aquí tenemos 630, aquí tenemos 630.000, 680.000 habitantes, y así sucesivamente. Cada una de estas cajitas son diferentes ciudades con el respectivo número de habitantes. Vamos a calcular el cuartil 1, el cuartil 2, cuartil 3, rango intercuartílico y los famosos outliers. Vamos a observar ahora entonces cómo construyo un diagrama de boxplot, calculando el rango intercuartílico y ubicando los diferentes outliers. Para eso entonces observemos que tenemos acá, partimos aquí de nuestra mediana. Aquí tenemos la mediana, que es 88. Recuerden que tenemos los datos ordenados de menor a mayor. Lo primero que debemos hacer es ubicar la mediana, que ya sabemos cómo ubicarla, cómo cuantificarla. Luego ubicamos el cuartil 1, que en este caso es 74, y el cuartil 3, que en este caso nos dio 200. Lo primero entonces que debo ubicar es, en este caso, la línea dentro de un boxplot me representa la mediana. El límite inferior de la caja representa el cuartil 1 y el límite superior de la caja me representa el cuartil 3. ¿Ok? Ya tengo entonces la caja. Para poder ubicar los outliers, yo necesito primero calcular los rangos intercuartílicos. Los rangos intercuartílicos es la resta que hay entre el cuartil 3 con el cuartil 1. ¿Qué debo hacer entonces? Mi rango intercuartílico me dice, entonces, haciendo el cálculo, 200 menos 74 me da 126.
1.5 veces el rango intercuartílico me da 189. Ese valor se lo debo sumar al tercer cuartil para poder encontrar cuál es el punto donde, a partir del cual se va a considerar outlier una observación. En este caso me da 389. Este sería la ubicación del outlier a 1.5 veces el rango intercuartílico. Observo mis datos, pero veo que en mis datos los valores más altos ninguno me da valores de 389. Ahora me voy entonces para el rango, al 3 veces el rango intercuartílico. Nuevamente, mi rango intercuartílico 126 multiplicado por 3 da 378, se lo sumo al cuartil 3 y esto me da un valor de 578 y lo ubico. Observo en mis datos y veo que hay una ciudad que tiene valores por encima de 578 y esa es Nueva York. Y es por eso que observamos que hay un valor, un símbolo que nos está identificando que hay un outlier y ese outlier corresponde a Nueva York. Ahora bien, por debajo del cuartil 1 también entonces debo ubicar los outliers. Lo que debo hacer entonces es lo mismo, ubicar el rango intercuartílico, multiplicarlo por 1.5 veces, pero aquí ya no se lo sumo sino que se lo resto, porque voy a ubicar los valores por debajo del primer cuartil. En ese caso entonces la resta me da menos 115. Obviamente aquí no tengo ningún dato ubicado como menos 115 y lo mismo para 3 veces el rango intercuartílico por debajo del cuartil 1. En este caso entonces 3 veces el rango intercuartílico sería el mismo 378 restado al cuartil 1 me da menos 304 y es por eso que yo no tengo ningún outlier hacia este lado. No hay ninguna ciudad que tenga menos tanto número de habitantes, es solamente un ejemplo ilustrativo. Los diagramas o los boxplots o los diagramas de cajas y bilotes son ampliamente útiles, son muy útiles para escribir grandes volúmenes de datos como observan acá y en R ustedes ya lo saben hacer perfectamente bien y conocen todos los argumentos de la función boxplot. Otra medida de variabilidad y dispersión es la varianza y la desviación estándar. Cuando hablamos de varianza de estas medidas de dispersión, estamos hablando de qué tan dispersos están los datos alrededor de la media. Eso es lo que me dice la varianza o la desviación estándar, que es prácticamente lo mismo como lo vamos a ver. Fijémonos en un momento en la notación y el cálculo. ¿Cómo se calcula la varianza? Si yo estoy hablando de la varianza muestreal, estoy hablando de S al cuadrado, esa es la manera como hago la notación y que es como hago el cálculo. A cada valor le voy a restar la media de mi conjunto de datos, lo elevo al cuadrado y lo sumo con el siguiente dato, que le voy a restar también la media y le voy a elevar al cuadrado. Al final hago toda esa sumatoria y finalmente lo divido entre n-1. Fijémonos entonces que el cálculo para la varianza poblacional es exactamente el mismo. Lo único que cambia es la notación. Aquí entonces lo expreso como sigma cuadrado y lo divido entre n mayúscula. Aquí ya no lo expreso como x barra, sino como mu, que ustedes ya saben que es la manera como expreso la media poblacional. Fijémonos que como son valores elevados al cuadrado, entonces las unidades es la variable, la unidad de la variable expresada al cuadrado de la variable. Y como está elevado al cuadrado, estos siempre son datos positivos. Pero podemos tener entonces podemos expresarlo también la varianza a manera de desviación estándar. ¿Cuál es la única diferencia de la desviación estándar? Fijémonos que es exactamente el mismo cálculo. A cada valor le resto la media, lo elevo al cuadrado, lo sumo, lo divido entre n-1. La única diferencia es que saco la raíz cuadrada y entonces ya no tengo cantidades muy grandes de mi variable expresadas al cuadrado. La desviación estándar lo que me dice es una medida de cuánto se desvían mis datos alrededor de mi media. Por eso hablamos de medida de dispersión. Vamos entonces a ver un concepto adicional que es muy útil a la hora de entender y aplicar este tipo de medidas de dispersión. Cuando yo tengo una distribución simétrica, todos los valores se sitúan
entre 3 desviaciones estándar, ya tanto por encima como por debajo 3 desviaciones estándar. Hay una regla en estadística conocida como la regla de Chebyshev que me dice que a una desviación estándar, recuerden que aquí en la mitad yo tengo, como es una distribución uniforme, es una distribución simétrica, yo tengo media y mediana y moda en el centro. Al lado y lado entonces tengo una desviación estándar. A una desviación estándar se acumula el 68% de los datos, a dos desviaciones estándar al lado y lado tengo el 95% de los datos y a tres desviaciones estándar tengo casi todos mis datos, es decir, el 99.7%. Esto en el caso de yo tener una distribución simétrica. No se da. Ya vamos a ver el concepto de sesgo. Vamos a hacer entonces un ejercicio de interpretación de esta regla. Supongamos que tenemos entonces, hicimos un estudio de mercado y quisimos averiguar por tarifas de rentas de microscopios en empresas consultoras en Bucaramanga. Y encontramos que esa distribución era simétrica, así en forma de campana. Cuando hicimos nuestro cálculo vimos que en promedio los microscopios los arriendan, por así decirlo, en 500.000 pesos por día con una desviación estándar de 200.000 pesos. Entonces, calculemos entonces, de acuerdo con esa regla de Chebyshev, entre qué cantidades se encuentran aproximadamente el 68% de los valores mensuales de alquiler. Entonces, según la regla de Chebyshev, a una desviación estándar tengo el 68% de los datos. ¿Eso qué quiere decir? La media de alquileres de 500.000 pesos, le sumo una desviación estándar, entonces por encima estará en 700.000 pesos y le resto una desviación estándar y por debajo estará en 300.000 pesos. ¿Eso qué quiere decir? A una desviación estándar, esos valores están en 300.000 y 700.000. ¿Y entre qué cantidades se encuentran cerca del 95% de los datos? Entonces es a dos desviaciones estándar. En este caso a la media le sumo dos desviaciones estándar, entonces está por encima por 900.000 y por debajo entonces 500 menos dos desviaciones estándar está en 100.000 pesos. Entonces a dos desviaciones estándares puedo encontrar rangos entre 100.000 y 900.000, es demasiado amplia esa variación. Mientras que a una desviación estándar que están más cerca a la media, pues tengo un conjunto de datos menos variables entre 300 y 700. Este es un concepto que vamos a ver más adelante cuando veamos inferencia estadística, pero es importante que lo podamos entender desde ya porque ya vamos a empezar a hacer cálculos en R. En la descripción de datos en R aparecen varias cosas, me aparecen varianza, el N de los datos, la media, la desviación estándar, la mediana. Ya todas estas medidas hemos acabado de ver cómo se cuantifican, el mínimo, el máximo, el rango también, el sesgo ya lo vamos a ver, y esto que se denomina el error estándar de la media. C en inglés y en R específicamente lo codifican como ese estándar, el estándar del estándar error. Esa es una medida que estima qué tan cerca nuestra media calculada, qué tan cerca está de la media real de la población, porque recuerden que nosotros siempre estamos haciendo inferencia estadística a partir de un muestreo. Lo vamos a ver más adelante, pero es importante que entendamos este concepto desde ahora. El error estándar de la media, cuya notación lo expresamos de esta manera, es X barra, se cuantifica entonces tomando esto que es desviación estándar dividido sobre el raíz del tamaño de la muestra. Si yo tomé 50 datos, mi n es raíz de 50, si tomé 100 es raíz de 100. ¿Eso qué quiere decir? Ojo, que si yo tengo un muestreo con bastantes datos, este error va a ser pequeño. Pero si mi muestra es pequeña, este error de la media va a estar muy alto. ¿Y eso qué quiere decir? Va a ser muy variable. ¿Y eso qué quiere decir? Que voy a estar muy lejos de la media real de la población. Otra medida de variabilidad o dispersión es el coeficiente de variación. Los coeficientes de variación son muy útiles cuando estamos comparando datos con medias, con promedios distintos.
¿Cómo se cuantifica eso? Entonces se ve, es coeficiente de variación. ¿Qué es lo que hace? Lo que me hace es expresar en términos porcentuales la desviación estándar con respecto a la media. Entonces cojo la desviación estándar, lo multiplico por 100 y lo divido en la media de mis datos, es decir, mi desviación estándar en términos porcentuales, cuántas veces cabe la media en mi desviación estándar en términos porcentuales. Entonces, un ejemplo, supongo que hay un método, hay dos métodos para cuantificar glucosa en sangre. Una se llama el método de exoquinasa y otro es el método de glucosa oxidasa. Son dos métodos químicos enzimáticos para medir glucosa en sangre. Me dicen que la desviación estándar de la exoquinasa es 4.8 y la de la glucosa oxidasa es 4. ¿Cuál es el método más preciso? Este es un perfecto ejemplo para poder entonces cuantificarlo a través del coeficiente de variación. Con solo los datos de desviación estándar, yo podríamos decir, pues de pronto con seguridad puede ser glucosa oxidasa porque 4 es menor que 4.8, entonces aquí la desviación es menor. Vamos a mirar si estamos en lo cierto. Tengo entonces este analito, mi analito es la glucosa en ambos escenarios, en ambos reactivos. El método aquí es exoquinasa, aquí es glucosa oxidasa. Tengo una media de 120, la media aquí es de 100. Cuando yo lo cuantifiqué, las mismas muestras que usé para este método fueron las mismas muestras que usé para este otro método. Aquí obtuve 120, pero aquí ya no pude tener acceso a las 120, sino aquí dice solamente 100, la misma 100 que tengo acá. Y aquí me dio 4.8 y aquí me dio una desviación de 4. ¿Qué sucede ahí? Vamos a compararlo en términos de coeficiente de variación. Para el método de exoquinasa, entonces 4.8 sobre 120 dividido por 100, eso me da el 4% de variación. Y 4 dividido en 100 por 100 también me da el 4%. En últimas, ¿qué puedo decir al respecto? Que los dos métodos tienen la misma variabilidad. Los dos métodos son igual de confiables. Tienen el mismo nivel de precisión. Desventajas del coeficiente de variación. Cuando tengo medidas muy cercanas a cero, mejor no utilizarlo. Aparte de las medidas de tendencia central, de posición y dispersión, están las medidas de forma, que nos permiten cuantificar el grado de simetría de una distribución. Cuando nosotros hablamos de simetría, o se dice que una distribución es simétrica, cuando su mediana, su moda y su media aritmética coinciden. En este caso, como tenemos entonces la distribución del centro, aquí tenemos perfectamente una distribución simétrica donde media y mediana moda están en el centro de la distribución. Sin embargo, cuando tenemos cola hacia la derecha, nuestra distribución decimos que los datos están sesgados hacia la derecha. Y en este caso, ¿qué observamos? Primero está la moda, que es el punto más alto de la distribución, luego le sigue la mediana y luego le sigue la media. Cuando tenemos cola hacia la derecha y hablamos de asimetría hacia la derecha, estamos hablando de un sesgo positivo. Mientras que cuando tenemos la cola de la distribución es hacia la izquierda, observamos que entonces el punto más alto es la moda, seguido por la mediana y posteriormente por la media. En este caso, como la cola es hacia la izquierda, hablamos de asimetría hacia la izquierda o sesgo negativo. Existen varias medidas para cuantificar la asimetría de una distribución. Uno de ellos es el coeficiente de asimetría de Pearson, que se calcula como a la media le resto la moda y lo divido en la desviación estándar. Cuando yo tengo una distribución simétrica, observemos que entonces toda nuestra distribución es, como su nombre lo indica, simétrica. Tenemos en el centro de la distribución media, mediana y moda coinciden y observemos la relación con el box plot. También podemos ver esa misma información que nos aporta un histograma. Vemos que la caja es simétrica, tenemos la mediana absolutamente en el centro, y la distribución tanto del primer cuartil como el tercero y las colas de la distribución, que en este caso se llaman los bigotes, tienen un aspecto simétrico. Cuando yo tengo un sesgo negativo, observemos entonces que tengo cola hacia la izquierda. En este caso se desplaza la caja, la mediana está más arriba, el cuartil 1 está más abajo, y el bigote de la distribución hace parte de esta cola de distribución que nos observa el histograma. Cuando tengo sesgo positivo, la caja está desplazada,
Observemos entonces que el cuartil 1 está desplazado hacia la izquierda, pero la cola de la distribución va hacia la derecha. En este caso, entonces, esta es la relación que podemos ver entre un box-plot y un histograma. Aquí tenemos el aspecto del box-plot de nuestro ejemplo de la longitud de acículas en las dos especies de pinos, en Alapensis y Torreyana. Como podemos observar aquí, ambos tienen asimetría hacia la derecha. Nuestro coeficiente es positivo, no vemos que hay un símbolo negativo en ninguno de los dos. Sin embargo, hay un valor más alto que el otro. Esta que hace referencia a la Alapensis tiende a ser un poco más asimétrica con respecto a la otra especie que es Torreyana. Aquí tenemos otro ejemplo para observar la distribución en un histograma y su relación con el sesgo. Observemos, esto es una base de datos a la cual ustedes van a tener acceso para el primer taller. Nuestra variable que estamos graficando es horas de sueño. Acá tenemos todos los datos. Podemos observar por el símbolo de este cálculo que tenemos una distribución sesgada hacia la izquierda, no solamente por el símbolo, sino que también el histograma es bastante evidente. Tenemos valor negativo. Como podemos observar, si yo hago estos mismos datos, pero solamente para hombres, también sigue teniendo un sesgo negativo. Aquí observamos solamente que el sesgo es un poco más pronunciado. Sin embargo, cuando grafico mujeres, que también sigue siendo sesgado hacia la izquierda, observemos que este valor de sesgo es el menor de todos y observemos también que incluso la cola de distribución empieza a ser un poco menos asimétrica que el resto y por eso el histograma tiende a verse más simétrico. Resumiendo entonces, ¿qué tenemos? Tenemos medidas de tendencia central que acabamos de ver, ventajas, desventajas, media geométrica, ponderada, mediana, moda. Dentro de las medidas de posición vimos los cuartiles, percentiles principalmente, y entre las medidas de dispersión vimos que era el rango intercuartílico, variancia, coeficiente de variación, y finalizamos con los coeficientes de asimetría de Pearson. Hasta aquí entonces nuestra segunda parte de estadística descriptiva.